Buenas tardes a quienes están conectados, ¿verdad?, por Facebook. ¿Ya? Y para ser parte del foro virtual La propuesta de nueva constitución para Chile desde la mirada de los derechos humanos. ¿Ya? Este foro está organizado por el Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas de Chile, donde participa la agrupación de familiares ejecutados políticos, la corporación 3 y 4 Álamos, un parque por la paz, la memoria y la justicia, ¿ya? La comunidad ecuménica Martin Luther King y algunas otras organizaciones que hacen parte de él. ¿Ya? También forma parte de la organización de este foro el SOA-WASH, el Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas, radicado en Estados Unidos, donde también está participando el Comité de Justicia y Paz de Denver. ¿Mm? Así que para eso también contamos con, y agradecemos la posibilidad de traducción, de interpretación simultánea de parte de Rebeca Zúñiga y Adrián Bernal, que nos apoyan en esta tarea. ¿Ya? Y agradecemos también a Brigitte Quinter, que es nuestro apoyo tecnológico y coanfitriona de este foro. ¿Ya? Este foro también es expresión del el enorme interés que existe en todo el mundo para saber, ¿verdad?, el contenido de la nueva propuesta constitucional chilena que fue entregada, ¿verdad?, por una convención constitucional que estuvo hace un año trabajando y que fue hasta donde en nuestra historia reciente y larga, ya también conocemos, ha sido como el órgano más democrático con el que hemos contado y la primera ocasión, ¿verdad?, en que una constitución va a emanar de un grupo de personas que han sido elegidas por el pueblo para hacer esta propuesta constitucional. Nos enfrentamos dentro de aproximadamente una semana, su siguiente domingo, el 4 de septiembre, en que esta propuesta va a ser sometida a un plebiscito. Parece que estamos todos juntos en mismo, no estamos separados. Así es. Y para realizar este análisis y ver cuál es el contenido en derechos humanos de esta nueva propuesta constitucional, hemos invitado, ¿ya?, a Amnistía Internacional Chile para que, como una organización a nivel mundial que tiene como centro su preocupación por los derechos humanos, nos señalen cuál es su visión sobre cómo estos derechos humanos están instalados en la Constitución y el valor que tienen. ¿Ya? Y para eso nos acompaña Roberto Morales, vicepresidente de Amnistía Internacional Chile, y que es un especialista en derechos económicos, sociales y culturales, de una larga trayectoria en el mundo de los derechos humanos, a quien agradecemos su presencia, y también nos acompaña Bernardita, ¿ya?, Bock, ya integrante también de la Junta Directiva de Amnistía Internacional, pero que es la encargada del equipo de activismo. Entonces, con mucha alegría también recibimos a Bernardita, una persona joven, una activista en derechos humanos, a quien le ofrecemos la palabra. Hola, buenos días a todas las personas presentes. Primero agradecer la invitación desde Amnistía Internacional que extendió Patricio Bejar en esta ocasión, y agradecer el espacio igual para que nuestra organización pueda hablar sobre la propuesta de nueva constitución y cómo igual plasma los derechos humanos y por qué es tan importante la campaña que estamos levantando desde allá. Tenemos una pequeña presentación, así que la voy a compartir de inmediato. Como ya nos presentaron, mi nombre es Bernardita Bock, soy directora vocal en la Junta Directiva y me acompaña igual Roberto Morales, vicepresidente. Bueno, encontramos primero relevante el entender un poco cómo llegamos a este proceso de propuesta de nueva constitución, y para ello es muy importante recordar
el estallido social que ocurrió el 18 de octubre del 2019, en donde diversas demandas de la ciudadanía se vieron reflejadas, especialmente reclamando derechos sociales, derechos culturales, como es el derecho al agua, derecho al trabajo, derecho a vivienda, derecho a salud, etc. Y también recordar que durante este periodo ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, y nuestra organización trajo a investigadores especialistas e emitieron un informe llamado Ojos sobre Chile, violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social. Creemos que entender este contexto para ver a dónde llegamos es bastante relevante. Y bueno, el 15 de noviembre del 2019, después de largas negociaciones que se dieron entre el oficialismo y partidos de la oposición, se llegó a un acuerdo por la paz social y nueva constitución, que tenía como eje llamar a diversos plebiscitos para lograr una nueva Carta Magna. Es importante igual recordar que la constitución actual es emanada en dictadura, lo cual no plasma, a nuestro juicio como organización, los derechos humanos de una manera adecuada. Nos resguarda, no los protege, por lo cual necesitábamos ciertos cambios. Y como ya saben, ocurrieron dos plebiscitos han ocurrido, y viene uno en el futuro, en donde el primero era si queríamos una nueva constitución, en donde ganó el apruebo por amplia mayoría, y qué tipo debiera redactar la nueva constitución, que era una convención constitucional. Es decir, que la siguiente se iban a elegir la totalidad de la convención mediante elección popular. Y ahora este 4 de septiembre del presente año tenemos el plebiscito de salida para ver si se aprueba o se rechaza el proyecto de nueva constitución. ¿Por qué Amnistía Internacional, una organización independiente de todo partido político, etcétera, llama a esta campaña a aprobar derechos humanos? Primero, esta es una oportunidad histórica para nuestro país. Todos los ojos del mundo están puestos sobre Chile en este proceso constitucional, en una convención que ha sido paritaria, que tiene una amplia representación de partidos, de pueblos indígenas, de independientes, etc. Creemos que esta es la oportunidad más grande que tenemos como país para tener una nueva constitución que respete los derechos humanos, que los ponga como centro, y que intente saldar las desigualdades que se han ido ocurriendo a lo largo de la historia, y además se dé una reparación integral a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, tanto en el pasado como también en el estallido social. Es por eso que hemos decidido, y esta es primera vez que Amnistía Internacional, como movimiento global, forma parte de una campaña tan grande, de un plebiscito además, tomando posición por aprobar en la historia. Entonces es un hito bastante importante que Amnistía Chile haya podido llamar a aprobar. Unos datos generales sobre la Convención Constitucional y por qué creemos que ha sido una convención súper representativa, que ha hecho una labor muy grande. Esta convención, si bien en un inicio tenía como periodo de trabajo 9 meses, se pidió una prórroga para 3 y terminó siendo 1 año, lo cual es un periodo bastante extenso, y aparte es la primera convención que tenemos en la historia, y además es paritaria, algo súper importante, es decir, se buscó la igualdad de representación entre hombres y mujeres, tanto durante las elecciones como también en el periodo de trabajo. Algunos datos relevantes es que hay 59 abogados, hay ingenieros, hay periodistas, hay actores, científicos, ajedristas, hay una amplia gama de profesionales que se desempeñan en distintas áreas, eso es bastante importante. Además, hay gente de distintos estratos sociales, gente distinta, que tiene distintos estilos de vida, y eso igual es muy relevante para la participación, así que por eso pusimos algunos esquemas que más o menos intentan plasmar cómo fue de inclusiva este periodo de convención constitucional. Y además tenía 17 escaños reservados de distintos pueblos indígenas, como podemos ver, pueblo mapuche, aymara, tacameño, coya, quechua, que es primera vez que están siendo partícipes de un proceso político tan grande dentro de nuestro país. Esos son algunos datos relevantes que queríamos comentar
sobre cómo se dio esta convención constitucional y cómo llegamos a esta nueva propuesta de nueva constitución. Ahora le doy la palabra a Roberto Mora. Gracias Bernardita. Bueno, y también agradecer la invitación que nos hacen a compartir con ustedes este maravilloso proceso que esperamos el próximo 4 de septiembre termine de la mejor manera posible. Quisimos de ahí poner un dato relevante porque el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya hace un par de años publicó el libro que está, la tapa está ahí, donde instaba a que los procesos de construcción o de reforma de los derechos humanos, de las constituciones, la construcción o reforma de las constituciones, tuviera un eje central basado en los derechos humanos. En ese libro hay recomendaciones, hay una serie de ejemplos, porque lo que ellos plantean y que a nosotros nos parece muy adecuado es que una constitución que es reformada o es construida con el principio de los derechos humanos, la doctrina de los derechos humanos de manera transversal, efectivamente, como ahí lo señala, va a tener, ¿cierto?, un valor agregado importante, y lo que se señala, y lo que nosotros estamos de acuerdo, va a generar una Carta Magna que realmente tenga a las personas en el centro de su desarrollo, y que este instrumento jurídico efectivamente tenga los derechos humanos como elemento central para que las sociedades puedan desarrollarse de manera adecuada. Entonces, bien importante, junto con lo que compartía Bernardita en términos del proceso mismo, que fue un proceso muy, muy potente, está también el tomar estas recomendaciones de las Naciones Unidas, particularmente el Alto Comisionado. Dale nomás. Ya, el tema de la preponderancia de los derechos humanos de la nueva Constitución, bueno, hay mucho que destacar, mucho que destacar, y nosotros sentimos que efectivamente los derechos humanos están transversalmente en la construcción de la propuesta, y que efectivamente, a nuestro juicio, puede ser un instrumento que cambie la concepción de los derechos humanos que tenemos en Chile. Por supuesto, esto no va a ser en un plazo tan breve, pero sí genera los espacios para lo que nosotros decimos construir una cultura de los derechos humanos. Elegimos algunas cosas, que faltan muchas, pero algunas cosas que nos pareció interesante compartir. Primero, el preámbulo, que es muy hermoso, ¿verdad? Pero que de alguna manera da cuenta de todo este proceso, ¿cierto? Un preámbulo donde es paritario, donde se reconocen a las naciones que están en nuestra república, donde se establece sobre la libertad, cómo se construyó, y la democracia que se dio en este proceso, ¿no? Algunas cosas que vamos a destacar. Primero, para los que no saben, nosotros tenemos un Estado subsidiario que se denomina, donde el rol del Estado propiamente tal es bastante alejado de una accionar que permita entonces a toda la sociedad generar espacios más participativos e inclusivos, particularmente. Ahí hay un primer elemento que es quizá el elemento ordenador, que Chile se transformaría en un Estado social y democrático de derecho, bueno, también plurinacional, intercultural, regional y ecológico, lo cual también le da una connotación muy importante. Algunos elementos que nos parece también importantes en su artículo, en su inciso tercero del artículo 1, se establece la protección y garantía de los derechos humanos, los individuales y colectivos, y el tema colectivo va a tomar relevancia posteriormente, como elemento orientador de toda la actividad. Eso sumado al primer artículo, creo que le da de alguna manera como el marco general. ¿Dale nomás? Se escuchan un ruido, es que estoy cerca de una comisaría, así que algo tiene que estar pasando, que normalmente sucede en este país. El tema de los tratados internacionales también es muy importante. Bueno, estamos con todo el contexto de este país, ¿no?
el tema de los derechos internacionales, los tratados internacionales también es un tema muy relevante. Se establece efectivamente las obligaciones de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos ratificados vigentes en Chile como los principios generales para establecer entonces todas las normas jurídicas que puedan establecerse en este país. Eso, si bien es cierto, hoy día en algunos casos se establece y se están incorporadas en algunas normas. Hasta ahora nosotros lo que hemos visto es que depende mucho de la discrecionalidad de los jueces para poder incorporarlo, porque ahí hay ciertas definiciones que no están tan claras. Esto lo deja absolutamente explícito. Y ahí empezamos ya a meternos en otros temas que nos parece que son una novedad desde el punto de vista de una Carta Magna y muy importante para nosotros. Todo el tema de la prevención, investigación, la sanción y, por supuesto, la reparación en el caso de violación a los derechos humanos, que, por supuesto, en la Constitución actual no aparece por ningún lado, y en la supremacía constitucional en el respeto a los derechos humanos, que se coincide con el inciso 1 de este artículo 15. Dale. Y aparecen aspectos que son muy centrales para nosotros y que tienen mucho que ver con la historia reciente, ¿no? y dramática y violenta que nosotros vivimos en dictadura, y algunos temas también de vulneración de los derechos humanos que se han dado en democracia, pero particularmente reconocer esta compleja vida como país en la dictadura, y cómo esto tiene que plasmarse en una constitución que nos asegure para adelante también ciertos elementos que hasta ahora no hemos tenido, ¿no? El derecho de las víctimas y las comunidades, ¿cierto?, a que se investigue, se esclarezcan las violaciones a los derechos humanos. El tema de crímenes de lesa humanidad no es menor, porque hoy día nosotros tenemos al expresidente de la República y algunos de sus ministros y generales y directores de Carabineros con procesos de investigación por crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahí hay un tema muy importante. También el tema de la desaparición forzada. Ustedes saben, seguramente Alicia va a contar un poco más, la dramática historia, ¿cierto?, de los detenidos desaparecidos que todavía no hemos podido resolver desde el punto de vista de dónde están. Pero también el tema de la tortura. En Chile solamente hay una ley que reconoce la tortura hace no más de 5 años o algo parecido. Por lo tanto, ahí hay un tema muy importante. Y el tema de la prevención, investigación y sanción para impedir la impunidad, que es otro de los grandes temas que tenemos instalados como sociedad. Ustedes saben que el dictador de nuestro país, ¿cierto?, murió acá por una muerte natural, nunca pisó una cárcel ni fue sancionado jurídicamente nunca, digamos. El tema de la reparación, que parece muy importante, y el tema de la memoria, que es un elemento que, por supuesto, es un elemento central para ir construyendo sociedad. Ustedes me van diciendo también el tiempo, juntos tenemos que tener con la Bernadita 20 minutos, así que dale nomás, apurando un poco. Después quisimos establecer o conversar con usted una parte, porque tampoco están enteros de los catálogos de derechos sociales. En realidad son derechos sociales, económicos y culturales, pero que quisimos elegir algunos, porque aquí está quizás uno de los elementos centrales de diferencia por la Constitución del año 80, la que está vigente, la que, como dijo Bernardita, se redactó en dictadura, que ha tenido algunas modificaciones, pero esas modificaciones a nuestro juicio no cambian sustantivamente el sentido de esa Constitución. Y algunos elementos que aquí aparecen, también decirle que cuando uno escuchaba las demandas que se daban en las movilizaciones sociales, que ya comentamos,
efectivamente muchas de las demandas tenían que ver con derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y ambientales también. Por lo tanto, es un elemento central. Algunos temas que vamos a ver rápidamente. Uno, el tema de la derecha, el derecho a la vivienda, el derecho a tener una vivienda digna y adecuada, que es un tema que en Chile es un tema muy complejo, y por una razón también interesante, porque el neoliberalismo en Chile ha establecido como indicador de éxito el tener bienes, ¿no? Tener propiedad, en este caso, la propiedad privada, que es un tema que claramente en cualquier modelo neoliberal es muy fuerte. Y aquí lo que se establece es una vivienda digna, y el concepto de propiedad, que aunque está absolutamente garantizado en la Constitución, empieza a salir en términos de otras alternativas para que las personas tengan una vivienda digna, que ha sido una discusión y un mal uso que se han dado en estos días, pero es muy interesante de entenderlo en el marco de un modelo neoliberal. El tema de derecho al trabajo, hay un cambio sustantivo muy importante. Nosotros tenemos una limitación que llega a ser burda desde el punto de vista de las relaciones laborales, y también además se establece, muchos estudios establecen que uno de los grandes elementos que generan la desigualdad en nuestro país, que es uno de los países más desiguales del mundo, tiene que ver con la distribución primaria del ingreso, es decir, lo que tú recibes por entregar tu trabajo. Por lo tanto, aquí hay un tema central y que tiene que ver entonces con el tema de las remuneraciones, con el tema, aquí se puso el concepto de trabajo decente, que es un concepto que está acuñado por la OIT, que es muy relevante, muy importante, pero además de lo que está ahí aparece el tema del derecho a huelga, la negociación colectiva ramal. Quizás aquí hay un núcleo de elementos que pueden hacer cambiar sustantivamente las relaciones laborales y seguramente la desigualdad que existe en nuestro país. Dale. Bueno, el derecho a la salud, que es otro elemento relevante. Aquí tenemos un sistema de salud privada que es bastante restringido, y un sistema de salud público que por un tema de recursos también no llega necesariamente a todas las personas con una salud de calidad. Y además aquí hay un dato muy interesante, porque se incorpora el tema de la salud mental, que es algo que yo creo que no en muchas partes del mundo está establecido como tal. Y también hay un reconocimiento entonces a las medicinas tradicionales, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que también es muy importante. Y el concepto de alcanzar el más alto nivel posible de salud también es importante, porque en Chile las políticas públicas de salud, que están muy mediadas por los privados, más bien lo que hacen es atacar las enfermedades, porque así pueden generar un negocio de la salud y no generar entonces una prevención para que efectivamente tengamos gente más sana física y mentalmente. Bueno, el tema del medio ambiente, que es un tema central en el mundo, digamos, y también en nuestro país. Estamos viviendo un proceso de complicación con todos los elementos climáticos, ¿cierto? Y aquí se empieza a identificar ya los derechos ambientales que aparecen en estos artículos, y que en el caso nuestro es muy importante, porque de nuevo volviendo al modelo económico y social, particularmente el económico, ¿cierto? Nosotros tenemos una lógica extractivista, como casi todos los países latinoamericanos, pero además con una vulneración a las comunidades, particularmente donde se instalan muchas de las empresas que generan esta producción, y que normalmente no tiene el respeto necesario hacia las comunidades, ¿no? En toda Latinoamérica, la relación entre las empresas, la industria extractiva y las comunidades, y en muchos países además con violencia relacionada con esa relación, es muy importante, y nosotros creemos que aquí ya se establece un marco que puede ayudar a avanzar sistemáticamente en un modelo también de desarrollo productivo que sea un poco más amigable, ¿no?
Hay muchas otras cosas, por ejemplo, el establecimiento del defensor del pueblo, que es un tema que, aunque ustedes no lo crean, en todos los gobiernos post-dictadura ha sido parte de los programas, y en 30 años, por distintas razones, nunca se ha podido instalar, y aquí aparece explícitamente. Y aparecen muchos otros aspectos que son muy interesantes, pero bueno, que podemos seguir conversando. Y terminar con lo que empezó, con el inicio que decía Bernardita, que es nuestro compromiso absoluto de que esta propuesta constitucional va a cambiar la mirada que se tiene de los derechos humanos en el modelo societal, ¿no? Nosotros entendemos que una sociedad que se construye en base a los derechos humanos tiene que tener un resultado, aunque obviamente en tiempos más largos, pero tiene que ir en avances sucesivos en generar una cultura de los derechos humanos que haga que nuestra sociedad sea más, primero más humana, que es una sociedad muy dura, pero que sea más inclusiva, que respete a los pueblos originarios, que las mujeres puedan participar activamente en la vida social, económica, sin ser discriminadas como lo son ahora. Bueno, y otra serie de elementos que nos parece tan relevante que, como decía Bernardita, por primera vez como organismo, hemos participado activamente en esta campaña, haciendo mucha campaña, porque creemos que efectivamente va a ser un cambio diferenciador importante. Eso es nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Bernardita. De todas maneras, nos mantenemos con ustedes para ver si a través de Facebook han llegado preguntas o incluso alguno de los participantes del Zoom presente quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario. Y así como ha quedado claro la posición de Amnistía Internacional Chile en este evento electoral, referéndum plebiscitario que estamos, también queremos como observatorio pedirle a nuestra compañera Lira Matus, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, que nos dirija algunas palabras. Bueno, buenas tardes a los panelistas, integrantes y también a aquellos que nos escuchan. Primero, yo quiero plantear el por qué la agrupación de familiares ejecutados políticos, y lo digo con propiedad a raíz de un encuentro nacional, todas las agrupaciones de familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, estamos en la campaña de aprobar esta nueva constitución. ¿Por qué? Como saben, las agrupaciones llevan más de 40 años luchando en busca de la verdad y la justicia. Lo cual, quiero decir, los escollos, la forma de impunidad que nos quisieron poner desde el primer año, lo hemos echado. En abril de 1990 se trató de hacer un acuerdo marco. Este acuerdo marco lo votaba la derecha y la Concertación. Hay que recordar que existía el binominal en el Congreso Nacional, por lo tanto había derecha y Concertación. Con la excepción del Partido Socialista, iban a votar este acuerdo marco porque siempre nos han dicho por el bien del país y de la mayoría. Sin embargo, esto fue en abril del 90, pero el 1 de junio de 1990 aparecen las fosas en Pisagua, que horrorizó no solamente a las familiares, las víctimas, a la sociedad chilena, sino que fue un horror internacional que transmitió lo que vivió el pueblo chileno. Siguiendo esta cronología, el 25 de agosto de 1995, Frei hizo una propuesta para avanzar en los temas de derechos humanos, o sea, darle un corte, porque había que pensar en el país. Viene el 14 de julio de 1995, donde crea, manda hacer y construye con la plata de todos los chilenos la cárcel especial, como decíamos nosotros, el hotel de Punta Peuco, especialmente para recibir a aquellos pocos militares condenados en violación a los derechos humanos.
El 25 de octubre de ese mismo año, 1995, Frei hace una propuesta a un acuerdo a raíz de la detención de Manuel Contreras en esa época, cuando al final se le pudo detener. El 18 de julio de 1995, parlamentarios de derecha presentaron un proyecto de ley para interpretar el proyecto de ley 2191, que es el decreto de la amnistía de la dictadura, para los militares condenados quedaron impunes. Eso es a grandes rasgos lo que hemos pasado en cuanto. Después viene el negacionismo, la campaña de odio, la vandalización a los memoriales erigidos en la memoria de hombres y mujeres jóvenes que lucharon contra la dictadura. Si hoy día hablamos, esta campaña de odio ha sido tan atroz, tan inmoral, tan abominable, que en estos últimos días muestran fotografías donde el apruebo está haciendo casa a casa en los cementerios, donde aún tenemos 900 detenidos desaparecidos y desaparecidas que aún no se saben sus familiares dónde están. El 19 nos vimos nuevamente expuestos a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y revictimizar a los familiares y a las víctimas del terrorismo de Estado al ver nuevamente los militares en la calle. Entonces nosotros, cuando vemos esta propuesta de la Constitución participativa, democrática, donde están los dirigentes territoriales, dirigentes sociales, donde están los profesionales, donde hay una representatividad a lo largo del país, lo que nunca jamás había tenido esta sociedad, este país, este territorio. Por lo cual, para nosotros, esta Constitución nos llena en lo que queremos. Sabemos que es un proceso lento, pero sí sabemos, como bien lo decía en el informe ahí, que hacía de Amnistía Internacional, nos asegura el término, por ejemplo, en los artículos 19, el asegurar y respetar y proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la persona en este territorio. La igualdad ante la ley, no que algunos criminales lo manden a clase ética, algunos criminales lo manden a Punta Peuco, y al criminal de obrero de clase baja lo manden a cárceles realmente que no tienen nada de dignidad, nada de rehabilitación, porque cuando se trata de la gente trabajadora, del más marginado, no solamente lo condenan con una cárcel paupérrima, donde no se le respeta su dignidad, sino que son basura y por lo tanto ahí se amontonan. No hay política de rehabilitación ni nada. También nos garantiza el hecho de que no se puede, no se debe permitir en ninguna sociedad que exista la detención forzada. Va contra la naturaleza, la libertad, el derecho del ser humano de expresarse y la crueldad más grande que existe en el mundo, cuando a un familiar se le detiene y se le hace desaparecer y nunca más se le vuelve a ver. En los artículos 22 garantiza eso. En los artículos el derecho a la verdad para hacer justicia, la reparación integral, que es tan fundamental, que en cierta forma las víctimas de violaciones de derechos humanos tuvimos algún poco, pero la exigimos a las víctimas de las violaciones de derechos humanos sistemáticas del gobierno de Sebastián Piñera. El gobierno tiene que dar las garantías a través de la Constitución, la reparación integral. Integral significa salud mental, física, económica, cultura social, reparación ante la sociedad, porque no son delincuentes. El garantizar la memoria es algo fundamental.
Garantizar la memoria significa que de parte del Estado, que el que violó los derechos humanos en todos los sentidos, porque si hablamos de las aberraciones, de los crímenes, la dictadura, están los más crueles, abominables, repudiables universalmente, como algunos crímenes que se cometió en el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo cual la memoria, esta sociedad, estos pueblos, porque hoy día no podemos, y gracias a esta nueva constitución que debemos y tenemos que aprobar, no somos solamente un pueblo, somos los pueblos que tenemos derecho a todas estas mismas garantías que nos está dando al aprobar esta constitución democrática, participativa y representativa. La memoria significa cuando el Estado se hace cargo de la reparación integral, que tiene que ver también con la memoria de las víctimas, la reparación que viene y conlleva eso a la reparación de los familiares, saber que se está promoviendo, saber que el Estado que violó los derechos humanos tiene el deber moral y ético y la obligación de reparar en todos sentidos. Y en esa forma es la única forma que nos garantiza a través de esta Constitución la garantía de no repetición en los crímenes tan atroces como los de la dictadura, como los de Sebastián Piñera. Entonces, para nosotros, no solamente en el tema de derechos humanos, nos llena, nos conforta, nos comprueba el hecho de aprobar esta Constitución, porque la mayoría de nosotros somos mujeres, porque hay que recordar que el exterminio que se hizo en la dictadura mayoritariamente fueron los hombres, los que fueron parte del gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende, desde el bombardeo a La Moneda, y después las mujeres que se subieron antidictatorial, luchando contra la cultura de la muerte, el terrorismo, Estado y terminar. Pero esto también son buenas señales cuando la derecha les duele, cuando la derecha reacciona. Hay que recordar que hay algo pendiente. A 49 años hay un solo civil condenado en los crímenes de lesa humanidad, que es un latifundista. Pero los civiles políticos de la UDI, los que fueron parte, los que apoyaron, los que buscaron los recursos económicos a través de Estados Unidos, los civiles hoy día se blanquearon, tienen la forma abominable de llenarse la boca de democracia, de hablar que somos de segunda clase, habla a través de un arribismo, la oligarquía sigue vigente a pesar que estamos en un proceso neoliberal, pero siguen siendo los patrones, siguen siendo los latifundistas, porque además hay que hablar, cuando se habla de derecha, y sobre todo derecha fascista, son unos retrógradas, conservadores, que a uno lo único que avanzan en temas de las riquezas que tienen, de cómo someten más a los trabajadores. Por lo tanto, nosotros llamamos, para nosotros es fundamental que estén por primera vez en 200 años visibilizado, dignificado lo que son los pueblos originarios, los derechos, el respeto. Hay una cosa fundamental también que nosotros como observatorio presentamos, declarar nuestro país un territorio de paz, a pesar que nosotros lo planteamos que debemos declarar a Latinoamericana con el Caribe debiera ser zonas de paz, donde no hayan bases militares, que eso no lo incluyeron. No queremos bases militares en nuestro país tampoco, porque eso habla de derechos humanos, habla de la autonomía de los países, la autodeterminación de los pueblos, por lo cual yo creo que cualquier persona que haya escuchado tanta mentira de la derecha y en una forma tan descarada que le están diciendo esto es negro y ella insiste blanco, con una falta de humanidad al reírse del dolor y la tragedia que viven familias esperando por tantos años saber dónde dejaron los restos de sus seres queridos. Mantener aún el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas y Carabineros,
no hay un grado de humanidad de entregarle información. Yo creo que esta nueva constitución sí habla de todos, somos un solo ser, con la diferencia propia del ser humano, si unos son profesionales, si unos son ricos, si unos son pobres, pero en igualdad de condición, tanto en las leyes, en los derechos a la cultura. ¿Qué cosa más hermosa puede transmitir una constitución como esta? Cuando habla de la educación, cuando habla de la cultura, que son derechos, que enriquece el alma de las personas y enriquece el país, la sociedad, porque eso nos da una gran amplitud para ver nuestro ambiente, amar nuestro ambiente, la belleza que nos da la zona al sur, el norte, los ríos. De eso estamos hablando, no de un amor que basurean a través de las campañas retrógradas, campañas de odio, simuladas con amor, no. Nosotros hablamos de la acción, nosotros los familiares de la agrupación de ejecutados políticos hablamos con amor, con mira, con esperanza y compromiso, pero también en la calle diciendo, nosotros aprobamos esta constitución porque nos representa a la mujer de la población. Yo soy de una población, a la mujer obrera, yo fui obrera, soy una defensora de derechos humanos, que me gusta lo que hago, porque no lo hacemos a través del dolor, de la tragedia, y eso tiene cada compañera y compañeros de las agrupaciones, que vamos más allá de lo personal, porque amamos nuestro país, amamos nuestra gente, y por eso llamamos ponerse la mano al corazón, leer en la Constitución y ver, no creer en las mentiras, no en la forma descarada. Recuerden, siempre cuando a un fascista, a una derecha, porque quiero reconocer también que hay derechas democráticas, y yo creo aquí que la derecha democrática o aquellos que no se creen fascistas debieron haber entregado una opinión, repudiar la actitud, cómo se ríen de los familiares cuando van a un cementerio y dice que allá andan haciendo pruebas, cuando aún hay 900 hombres y mujeres que no saben dónde los sepultaron. Eso. Por lo tanto, esta Constitución da una luminosidad, da esperanza. Lo único que quiero decir, para finalizar, que no esperemos todo de un mes para otro y un año para otro. Son procesos lentos. Y recuerden, por favor, que tenemos un Congreso que realmente está la derecha pampeando un poco ahí, por lo cual tenemos que trabajar. Por eso esta propuesta del apruebo, la mayoría tiene que ser contundente. Que sepan que no estamos durmiendo, que sepan que no tenemos rencor ni lo odiamos, pero sí tenemos la convicción que somos personas de lucha, que somos personas con convicción, que somos personas que amamos a nuestra gente y nuestro país, nuestra sociedad, y por eso, con eso luchamos y con esa fuerza lo hacemos. Gracias. Gracias Alicia Lira Matut, presidenta de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, por tus palabras, digamos que además son las palabras que también representan al observatorio por el cierre de la Escuela de la América en Chile. ¿Ya? Tenemos un saludo de José Chulman, compañero José Chulman, dice: saludos desde Argentina en nombre de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política, comprometidos con vuestra lucha ejemplar por un nuevo constitucionalismo social y humanista. Muchas gracias, José. Pues, le avisamos también que quienes que quisieran poder preguntar algo, entregar alguna opinión, pueden hacerlo por el chat, ¿verdad? Yo creo que a esta altura ya todos conocemos más o menos cómo enviar los mensajes. Nuestro compañero Ervi Lara, ¿ya? Por favor, Ervi, Sí, gracias. Una aclaración que olvidó al presentarnos. Pato Béjar no me presentó como integrante del Comité Oscar Romero del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, ¿no? Fue que formamos parte del Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas. Pero yo quisiera resaltar algo que me ha llamado mucho la atención por la precisión con que han enfocado la nueva Constitución, y es el lema que tiene Amnistía Internacional: aprobar es humano, porque efectivamente la propuesta de nueva Constitución es una visión del ser humano
que supera la concepción mercantilista. No somos, los seres humanos, no somos objetos de mercado, no somos capital humano, no somos recursos humanos, etc. Que el lenguaje es un indicador de que nos han cosificado y por eso que nos torturan, nos pueden matar o hacer desaparecer o explotar la forma en que la mayoría de la población está padeciendo. Y en ese sentido yo quisiera resaltar para expresar que efectivamente este proceso, esta propuesta de nueva constitución es una nueva visión antropológica, ¿no? Que aparece muy claramente expresado en el artículo 67, ¿no? El inciso 1 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, etc., ¿no? Pero el inciso 3 es muy significativo y que lo han resaltado en forma pública. Personalmente me había llamado la atención y lo había hecho notar en alguna oportunidad, pero solamente lo he visto en la declaración que hicieron las Carmelitas Descalzas el día 21. El inciso 3 dice: el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Eso yo creo que nos expresa que el ser humano no es una cosa, ¿no? Y que en realidad envuelve, lo que yo he podido percibir, envuelve toda la propuesta, ¿no? Está la dignidad de la persona humana en primer lugar, y por eso es que el proceso o la propuesta se basa en los derechos humanos, y eso es muy significativo. Yo quisiera felicitar a quienes expresaron esta suerte de lema, ¿no? Aprobar es humano, porque me interpreta plenamente y creo que ha ido a lo esencial de lo que está expresando la propuesta de nueva constitución, ¿no? Y que habría que resaltar, ¿no? El hecho de que haya que el ser humano tenga una espiritualidad no es común. Entiendo, por lo que he visto, que sería la primera constitución del mundo que hace referencia a este hecho. Me imagino, no creo equivocarme, que haya sido por algo propuesto por los pueblos originarios, que siempre están haciendo referencia a la espiritualidad, es decir, al sentido de trascendencia que tenemos los seres humanos. No es solo la libertad de religión, de pensamiento, de erigir templos, etcétera, etcétera, que ya lo tienen las constituciones anteriores, sino que hay algo más allá de lo que perciben los sentidos. Reitero mis felicitaciones. Muchas gracias, Albi. Debo decir que también comparto que ese reconocimiento de la espiritualidad del ser humano también me interpreta profundamente en la nueva constitución, ¿ya? Así que todos los espirituales vamos a convocar a llamar a prueba. Carlos González, nuestro compañero del 3 y 4 Álamo, un parque por la paz, la memoria y la justicia, también va a hacer uso de la palabra. Sí, efectivamente, estamos todos de acuerdo. Muy buena idea la de Amnistía Internacional, porque además a mí se me ocurre que, bueno, como nosotros estamos todos de acuerdo que el nunca más no fue tal. Cuando cayó la dictadura, pensamos, ahora vamos a lograr el nunca más. El estallido social y todas las brutalidades, los atropellos de los derechos humanos nos demostró que habíamos fracasado. De hecho, tenemos hasta desaparecido en democracia. Por lo tanto, si hay algo fundamental en esta Constitución, que el elemento que aglutina todos los puntos de un extremo a otro son los derechos humanos, y no podemos estar más de acuerdo con la Amnistía Internacional. Así es, debe ser así. Lo otro que a mí me pareció muy interesante, que nos ubique en nuestro continente, en América Latina, pensando de que hasta con esto del neoliberalismo más brutal se habló de que éramos una buena casa en un mal barrio, mirando despectivamente a los países limítrofes y al resto de América Latina y el Caribe. Bueno, debemos considerarnos parte de este continente y debemos ser, acá está la comunidad de intereses, naciones primaria para nosotros. Lo otro que, bueno,
las Fuerzas Armadas tendrán que tener la capacidad para desarrollar su propia doctrina y botar a la basura la doctrina de la seguridad nacional que hace que los policías, las policías chilenas y las Fuerzas Armadas, cuando ven a un profesor con un letrero exigiendo una mejoría salarial y quieren dejar sus condiciones, lo declaren enemigo de la patria y traidor a la patria, un peligro para la patria. Eso tiene que terminar categóricamente. Las Fuerzas Armadas, las policías son alimentadas, vestidas, se les paga su salario, se le compra su armamento y se le compra toda su infraestructura, lo hace el pueblo chileno pagando sus impuestos. Por lo tanto, deben responder a ese pueblo, ya que juran, deben jurar por ellos, ¿no? Lo otro, entiendo que ya está bien puesto esto de que la selección de los estudiantes a las academias militares no tienen que tener necesariamente una fianza de 10, 8, 12 millones de pesos para poder participar como estudiante en la escuela, o con una carta de recomendación de un coronel, ¿no? Ahora la educación debiera ser gratuita y por lo tanto puede postular cualquier hijo de vecino, hija de vecino que tenga las condiciones físicas, los conocimientos y la vocación para ser un futuro oficial de la Fuerza Armada. Eso es suficiente. No necesita algo más que eso, que terminemos definitivamente en el clasismo de la Fuerza Armada, ¿no? Eso, Patito, un gusto estar con usted. Realmente yo también felicito a Amnistía Internacional. Sí, es humanista aprobar esta constitución. Le ofrezco la palabra a Roberto Bernardita si quieren hacer algo que se les haya quedado en el tintero, quieren reaccionar a alguno de los dichos de nuestros compañeros. Roberto Bernardita. Estás en silencio. Ahí Sí, está. ahora sí. Sí, bueno, solamente incorporar algunas cosas que nos parece, bueno, que dejamos fuera por el tema del tiempo, ¿no? Hay mucho que incorporar y uno de los temas son efectivamente, tomando lo que dijo Erwin, es el reconocimiento a los pueblos originarios, que nos parece que también un elemento muy sustantivo de esta Constitución, considerando sobre todo la historia, ¿no? de nuestro país. Los altos grados de racismo, además que aparecen un poco como confundidos en la lógica de este país, pero que nos hemos dado cuenta que hay mucho racismo y clasismo que siempre ha existido. Y el tema de la participación de los pueblos originarios también, como él decía, yo creo que ha sido muy importante en la construcción de la propuesta porque le ha puesto esa mirada que es irreemplazable, las miradas de mundo que son irreemplazables de los pueblos originarios y que obviamente nosotros no tenemos. Y el respeto al medio ambiente, el mismo tema de espiritualidad y otros, yo creo que fue un aporte importante de los representantes de los pueblos originarios que por primera vez aparecen en una participación política, a lo mejor no como personas, sino como representantes de sus pueblos. Y ese es un dato tremendamente relevante, yo creo que en la construcción. Nosotros quisimos poner varias cosas que tenían que ver con el proceso, y ese es un dato muy interesante porque aquí se ha cuestionado mucho a la Convención Constitucional, y nosotros queríamos rescatar que el proceso fue espectacularmente participativo, y bueno, con todos los datos que dio Bernardita, con la diversidad, pero además estas miradas de mundo que se complementaron, yo creo que son los que dan pie a que se incorporen muchos temas que nosotros efectivamente en una constitución escrita por un parlamento o un grupo de expertos, como se planteaba ahora acá, no se hubiese logrado. Entonces, ahí hay una construcción, un proceso que también hay que valorar, más allá, además de todos los elementos que ya están incorporados en la Constitución y que nosotros valoramos enormemente. Gracias Roberto. Bernardita, ¿no? Después, quiero aprovechar porque Patricia nos pregunta, agradeciendo el espacio, dice que ha sido tremendamente importante,
Yo imagino que ella está fuera de Chile porque nos pregunta cómo ha sido el proceso de socialización, las reuniones con los jóvenes, cómo informativo, cómo ha habido cabildos, reuniones. Bueno, por mi parte decir de que ese proceso de conversatorios y de reuniones y búsqueda de espacios desde el estallido ha sido como bastante constante, ¿ya? O sea, de hecho, en este periodo ha habido una enorme cantidad de conversatorios, reuniones, foros como este son muy usuales, muchas organizaciones constantemente están señalando esto, y ahora ha habido una larga espacio de conversación en el por qué apruebo. O sea, gente dice, son invitados y decir, bueno, ¿por qué aprueban? Pero si ustedes saben algo más de esto, los invito, o las invito, en este caso, Bernardita. Sí, quizás, bueno, igual aclarar que el rol que ha tenido la juventud en todo este proceso, desde el estallido social hasta que hemos llegado ahora a la propuesta de nueva constitución, igual ha sido fundamental. Habían en la convención personas muy jóvenes participando. Yo estudio en una de las universidades más grandes del país, que es la Universidad de Chile, que siempre ha estado muy comprometida en estos procesos, y puedo confirmar que la participación de los jóvenes, haciendo informativos, seminarios, saliendo a la calle, hacer puerta a puerta, entregando la propuesta, igual ha sido muy clave. Hay un compromiso muy grande de la juventud con esta nueva propuesta de nueva constitución, de que gane el apruebo, que es algo que no se veía mucho, y ahora durante todo este proceso ha sido súper participativo. Entonces igual destacar ese rol. Yo por ese lado creo que hemos destacado en ese sentido, en ir y buscar a los nuevos votantes y difundir esto. La juventud ha sido clave. Gracias a Bernardita. Dos cositas que me quedan a raíz de lo que estábamos hablando. Uno, porque dado que hay compañeros y compañeras que fuera de Chile que están participando, decirle, uno, de que Chile es una sociedad altamente fragmentada, segregada socialmente. Entonces, efectivamente uno puede salir a la calle muchas veces y va a haber un sector de la población a la cual no va a llegar nunca, porque viven fuera de los espacios en que se puede desenvolver normalmente uno. Y segundo, también decir de que hay un efecto que se utiliza mucho en la política, aquí especialmente en la política antiprogresista o la política que va contra las transformaciones, que es la utilización del miedo. Entonces, efectivamente, desde el terrorismo de Estado, la doctrina de seguridad nacional, después vino una doctrina que se llamó de baja intensidad, ¿verdad? Que duró un tiempo, pero después vino la doctrina de la seguridad pública, la paz ciudadana, y que hace que una enorme cantidad de gente viva encerrada en sus casas. O sea, salen, van a alguna parte a comprar, a hacer algo y vuelven a sus casas y viven encerradas. Entonces, un sector no menor de nuestra población vive efectivamente encerrada, enrejada, incluso enrejan sus casas, enrejan su entorno, ya lo que llaman villas, condominios, con rejas todo el tiempo. Entonces, esto de socializar la nueva propuesta es un trabajo que es difícil que llegue a todo el conjunto de la población. Entonces, si nos vamos a encontrar al final con que hay una cantidad de gente que va a votar por el rechazo, lo más probable es que no sea porque no está de acuerdo con la nueva constitución, sino porque simplemente nunca supo qué pasó, sino porque vivió encerrada. Eso quería. ¿Alguien más quiere opinar? Ofrezco la palabra. Alicia, te veo, sí. Yo quería opinar a través pero también rescatar y destacar la disposición, la mística y la alegría, como bien decía Bernardita, de la juventud. Porque es cierto que hay lugares bastante precarios, marginados, pero la gran masividad, mayoría, se dan en las comunas más populares, más pobres. Yo vivo en la comuna Cerro Navia, que es una comuna pobrísima, además que no una comuna dormitorio, o sea que no hay fábrica, no hay industria, todos salen a trabajar a otros lados. Sin embargo, cada calle, cada comuna la convierten en festiva,
porque lo que tiene el pueblo chileno, que nos viene un terremoto, que nos viene lo que hemos pasado tan terrible como la dictadura, como lo que fue el 2019 con las violaciones de derechos humanos, pero siempre la mujer y el hombre se levantan con esa mística, con esa alegría. Entonces ver en distintas comunas que lo que no hemos visto en la derecha, lo hemos visto en los medios, las comunicaciones, que es lo que tienen los grandes empresarios, pero en los barrios, por ejemplo, ir a San Bernardo, que te invitan a participar, y tú crees que un almuerzo porque piensas que es de la tercera edad, pero te maravilla la cantidad de jóvenes que andan repartiendo, que ven, y además que con esa convicción, porque no es lo mismo ir a gritar, entregar un volante, sino es cómo lo expresas, cómo tu cara entrega esa luminosidad que está de adentro, convencido que eso nos conviene, que no, eso nos hace mejor, como mejor sociedad y más inclusivo. Entonces, eso no se ve para el barrio más alto, hablamos Vitacura, Barnechea, pero en nuestro entorno, al menos en la región metropolitana, la experiencia que tenemos con las agrupaciones de fuera de Santiago, las compañeras de Concepción, por ejemplo, hoy nosotros nos sumamos, ¿y qué es lo que hacen los jóvenes? No, ustedes adelante. Y no es porque seamos mujeres de edad, sino por el reconocimiento que hay en el tema de la defensa de los derechos humanos, que no tiene que ver solamente con la verdad y la justicia de los crímenes de la dictadura. Porque esto lo quiero dejar, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, en todas las ciudades donde existen, estuvieron a la par del 19 de octubre al 20 de octubre en adelante en la calle, con los jóvenes, después con los trabajadores y con todos los que se suman, hablando de los 7 millones de personas que salieron un día a lo largo de este territorio, por lo cual la juventud está. Sí hay un gran, y hoy día más que nunca se nota con esta explosión de migración que, como bien no podemos dejar pasar, cuando Piñera fue a provocar a Venezuela en el entorno de Colombia y invita a los venezolanos a venirse acá. Nosotros vivimos el exilio, nosotros fuimos migrantes y recibimos siempre con amor. Pero acá se vino un sector, el que se vino realmente a trabajar, a unirse, a incorporarse a esta vida nuestra, que ya somos uno solo, pero un gran sector de delincuencia que vino de 2 países. Entonces eso ha coartado algunos lugares también. Pero la mística, la alegría, la convicción de solo pensar sepultar la constitución pinochetista, la que lo hicieron 4 generales con el ideólogo fascista Jaime Guzmán, el solo pensar que ya se borró de nuestra historia, va a quedar en la historia pero en lo más siniestro, es una gran alegría, una gran esperanza y un gran compromiso para decir apruebo. Gracias, Alicia. Estamos respondiendo a la pregunta de Patricia Rodríguez, ¿ya? Y tenemos un saludo de Mario Venegas. Gracias por este importante seminario sobre derechos humanos en la propuesta de nueva constitución. Gracias a todos los panelistas. Desde Chicago, un saludo a todos de Saguache, Illinois. También tenemos el mensaje de como Argentina, que vivió las violaciones de derechos humanos en Argentina, y como así le pasó al pueblo chileno bajo la dictadura de Pinochet y las violaciones en el resto de América Latina debido a las intervenciones militares llevadas a cabo por los Estados Unidos. Entiendo la necesidad de seguir adelante en la lucha. Felicito al pueblo chileno por su lucha constante de mantener la memoria y lo imperativo de tener esta nueva constitución. Mara Barr es coordinadora de Saguache en Long Island, New York. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo creo que estamos en el tiempo prudente para despedirnos, ¿ya? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Bernardita. Yo creo que esta iniciativa de Amnistía Internacional es un aporte muy grande. Y muchas gracias, Alicia, por tus palabras. Puro se me olvidó algo de despedir, ya, para los que no son chilenos, que este 4 de septiembre es doblemente histórico.
El 4 de septiembre de 1970 triunfó nuestro querido compañero Salvador Allende con la Unidad Popular, que fuimos nosotros los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo chileno. Por lo tanto, tiene doble orgullo, doble responsabilidad y doble mérito de ganar el apruebo este 4 de septiembre del 2022. Perfecto. Nos acaba de llegar un mensaje de Elizabeth Gacciola, Isvara Pretmore, donde la grabación va a ser publicada en la página, yo creo que entiendo que en YouTube, ¿verdad? Y imagino que en la página de SOA Watch en Estados Unidos. Y también un mensaje de Elizabeth Gacciola, muchas gracias por su lucha desde Tucson, Arizona, Estados Unidos. Sí, estábamos, este es un foro con SOA Watch Continental, así que muchas gracias por su aporte a los compañeros y compañeras que interpretaron, Adrián y Rebeca, muchas gracias a Brigitte que dio el apoyo técnico, a todos quienes nos acompañaron. Así que, bueno, y el 4 de septiembre a aprobar, a saber, que quede claro. Muchas gracias. Gracias Chao. a todos. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias, Bernardita.